todos y bienvenidos a otro programa más de Lo que llamamos los creativos. Mi nombre es Misael Morales y me da mucho gusto que estén con nosotros y que sigan siguiendo el canal y todas las historias que seguimos contando. Antes de iniciar, les recuerdo y les informo todos los comerciales que producción me obliga a decir. Estamos en redes sociales, no se olviden de seguirnos en TikTok, en Instagram y por supuesto acá en YouTube como Lo que llamamos los creativos. Y si nos están escuchando en este momento, también nos están escuchando a través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de Amazon. Entonces, por favor, sigan al pendiente del programa, sigan al pendiente de todo lo que hemos estado platicando con estas diferentes personas y personajes de la industria del cine, del teatro, la televisión y todos los medios audiovisuales. Hoy les quiero platicar que estoy muy feliz y contento de tocar un tema que tenía mucho tiempo que quería, pero no había podido lograr cuadrar agenda con la persona con la que estoy sentado el día de hoy, que son las relaciones públicas y la importancia que tienen las relaciones públicas para esta industria en general. Susana Ibarrola, muchas gracias por estar con nosotros el día de Misael, hoy. es un placer, Misael. Gracias por el espacio, gracias por visibilizar este trabajo tan arduo, tan complicado muchas veces, pero también tan apasionante como las relaciones públicas. Va a ser una plática interesante y va a ser un chisme muy, muy bueno. Vamos a echar chal. Antes de iniciar, quiero que la gente sepa un poquito de qué has hecho y de a quién tengo sentada aquí conmigo, así que les platico. Susana Ibarrola cuenta con estudios de comunicación en la Universidad de Anáhuac, con especialidad en periodismo y relaciones públicas. 34 años de actividad profesional en prensa, radio, TV y redes sociales. Dirige la agencia Ibarrola y Asociados desde hace 20 años. Ha sido responsable de comunicación social a nivel municipal, estatal y federal. Diseñó y operó estrategias y campañas sociales y políticas. Consultora senior de RP, lidera proyectos a nivel corporativo de posicionamiento de imagen, alianzas y planificación estratégica. Media Training, War Room y Reputación. Actualmente participa en la Asociación Nacional de la Publicidad a cargo de Clemente Cámara y fue electa como presidente del Club Rotario Valle de Anáhuac entre el 2019 y el 2020. Quiero decirles algo, esta semblanza no cubre nada, nada de lo que esta mujer hace y ha hecho a través de su carrera, lo cual estoy muy molesto de que me haya mandado nada más esto. Pero, habiendo dicho eso, primero, por favor, quiero que platiques un poquito y a la gente que es un poquito ajena al medio y a cómo funciona, ¿qué son las relaciones públicas, para empezar? Yo creo que las relaciones públicas son el eje central de cualquier proyecto de comunicación. Las relaciones públicas marcan la estrategia a seguir, marcan el camino. Es como en un aeropuerto, Ajá. que tú sabes que va a salir a tal hora un avión que va a llegar al aeropuerto B, pero hay un aeropuerto C y un aeropuerto D mandando al mismo tiempo aviones. Okay. Para evitar que colisionen en el aire, ¿verdad? Hay que llevar un plan de vuelo. Ajá. Las relaciones públicas marcan ese plan de vuelo entre la publicidad, la difusión, la información, la mercadotecnia. Hoy en día, bueno, la mercadotecnia digital, redes sociales, bla, bla, bla. Yo creo que es la ciencia, porque es una ciencia, ¿verdad? Que marca la estrategia a seguir, que define los mensajes, el mensaje rector, los bullet points, todo el engranaje que marca una estrategia y es la que verifica que esa estrategia sea bien llevada, bien producida, bien aterrizada y bien recibida por los públicos a las que va dirigida. Tal vez yo tengo un poquito de revancha, como se dice en inglés, porque yo nací en una casa, en una familia de estrategas militares y de estrategas de comunicación. Cuéntame Entonces, de eso, pausa ahí, cuéntame esa parte, por ahí tuve favor. que aprender que las relaciones públicas eran como, insisto, la voz a seguir, la voz de mando, Ok. ¿no? Ya que se define qué es lo que quiero lograr en Ajá. una campaña, en un trabajo de comunicación, cuál es mi objetivo, qué quiero lograr con esto, y que ya definí mis mensajes, las relaciones públicas van verificando y van produciendo de alguna manera
el acompañamiento de toda esa estrategia horizontal y vertical, hoy se podría decir. Pero efectivamente nací Ajá. con una bayoneta junto y una máquina de escribir. Las dos cosas me dan hoy en día la posibilidad de estar sentada honrosamente Ah, frente a ti, Misael, gracias. y r- reconocer que la labor que efectuamos los publirelacionistas muchas veces está invisibilizada, está en el ADN de una gran comunicación y por eso es que no se nota tanto, No ¿no? se nota tanto y además es interesante, platicábamos ahorita antes de entrar a la entrevista y le comentaba algo. Como cada programa y como mucha de la gente que hemos entrevistado que ustedes ya han conocido a través de estos programas, generalmente somos gente que estamos atrás, somos gente que estamos produciendo, Ujú. dirigiendo, en tu caso, creando conexiones entre todos nosotros. Yo les puedo asegurar que de la gente del gremio que nos está viendo, no vemos nadie que no hayamos conocido en algún evento, en la Cineteca, en alguna alfombra roja, en algún lado, a Susana Ibarrola. Entonces, es muy interesante cómo, a pesar de estar tan presente en todos lados, literalmente en todos lados, Ujú. no es una parte de la creatividad y una parte del gremio que sea visible o que se le dé visibilidad. ¿Qué es lo que tú disfrutas de hacer estas conexiones entre personas? Porque además déjenme decirles que antes de empezar el programa, acabo de hacer una conexión de una próxima invitada que vamos a tener aquí. Y eso acaba de pasar hace 10, 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que tú disfrutas de hacer estas conexiones entre todos nosotros los creativos? Yo estudié esta carrera cuando no existía un Internet como hoy lo conocemos, Ujú, porque hoy en día es muy fácil googlear y encontrar esa conexión. sí. En aquella época, el, digamos, la base del trabajo del publirelacionista era su libreta de direcciones y de teléfonos, Ajá. ¿no? Hoy en día, insisto, es muy fácil, le mandas un mail a alguien o le escribes un mensaje en LinkedIn y puedes tener un contacto. Sin embargo, el oro molido de las relaciones públicas es eso, la capacidad de que un contacto X pueda servir para fortalecer una campaña a través de un contacto Ujú, y lograr a tiempo ese clic, esa sinergia, esa alianza estratégica que pueda agregarle valor a la campaña de la cual tú estás a cargo. Efectivamente, la capacidad de mi agencia de relaciones públicas, y lo puedo decir con todo orgullo, en su momento fue crear equipos de trabajo, fortalecer equipos locales en las 12 ciudades más importantes del país, con equipos locales que conocían perfectamente su momento, su tiempo y su espacio, ujú, y que nosotros desde la Ciudad de México podíamos enviar a una empresa como IBM de México, como Seguridata, eh, como el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, y llegar a esa ciudad y tener ya armada una conferencia de prensa, una gira de medios, la capacidad de tener invitados especiales del sector industrial, del sector comercial, del sector político. Cualquiera, insisto, de los objetivos de esa campaña, ujú. era posible lograrlo con esos equipos locales que tuvimos la fortuna de identificar, atraer, terminar de formar un poco en el estilo de trabajo que la agencia ha podido integrar, ¿no? Ujú, Y lograrle dar al cliente los resultados que le espera. Resultados en una carpeta de prensa, en un clipping de notas de entrevistas, de presencia en radio y televisión local, porque claro, insisto que la parte local para nosotros es súper importante, claro. o bien una campaña a nivel nacional, como hemos tenido la fortuna de trabajar últimamente con muchos temas culturales. Ujú, Casual, regresando de la pandemia, el sector cultural está resurgiendo de una forma muy fuerte. Y lo sí. que comentabas hace rato del el nuevo contacto para lo que callamos los creativos es precisamente un festival de cine que es muy conocido en el sector audiovisual,
pero que la directora es una rockstar, una joven talentosa, guapa, que mueve a más de 800 personas en un festival de cine que dura 48 horas. Así es. Imagínate el reto, ¿no? Entonces, ya Misael les dirá a todos, De hecho, pero está aquí atrás de las cámaras, de ella, hecho, ya le pero, tocará, ya le pero tocará. efectivamente, el gran valor de las relaciones públicas es lograr tejer ese pequeño y sutil bordado Ajá. que une diferentes instituciones, líderes, actores, lo que sea, en favor de un proyecto. ¿Qué es lo que tú dirías en base a tu experiencia, en base a la vida que has llevado dedicándote a esto? ¿Qué son las principales claves, formas para poder hacer una relación pública efectiva, un contacto efectivo, una relación laboral slash personal, porque además a final de cuentas, entre toda la gente que estamos en esto, siempre termina siendo personal de alguna manera, ¿sabes? Tienes que conocer a la persona, tienes que saber un poco de la persona para saber para qué te va a ser útil, aunque suena raro, pero para qué va a ser útil o qué alianza puedes tener con ella o con él. ¿Cuáles son las claves para poder lograrlo a manera individual, tuya? Te voy a revelar un secreto. Por favor. Salud antes de eso. Salud. Ajá, Además, por larga vida para este gran gracias. espacio. Creo que en mi caso fue entender algo que me dijeron en la universidad, que además fue una maestra, Tereo Labuenaga, a la cual le aprendí muchísimo. Ella insistía en que no podíamos vincularnos emocionalmente tanto a los proyectos. Ok. Yo la respeto a mi maestra, pero eso es prácticamente imposible. Creo que la primer cualidad que un publirelacionista puede tener es precisamente vincularse emocionalmente al proyecto para poder dar de sí lo mejor, el mejor nivel profesional, la mejor capacidad de análisis, de síntesis, para poder presentar un proyecto ante diversos públicos. Vuelvo a ese esquema. Sin embargo, yo he ido aprendiendo a que mis clientes sí pueden llegar a ser mis grandes amigos, pero yo no podría, por ejemplo, trabajar con un cliente que no admire. ¿Sí me explico? Claro que Ahí hay sí. una dualidad. Ajá. Lo que yo he tenido que aprender es meter el tema de la cuenta que estoy atendiendo junto con mi equipo de trabajo en un folder, como si fuera un archivero. Pero también tengo el otro folder de mi amigo o mi amiga que se ha convertido, porque tú lo sabes perfecto, a la hora de operar un proyecto de comunicación, pasas muchas horas con esa persona, Sí. se vuelve como parte De, integral de tu de tu día, día a día, de de tu tu vida. semana, ¿no? Sí. Atendiendo cuentas tan emocionantes como tecnológicas, de negocios, del mercado mexicano de derivados, que es un tema tan especializado de altas Tan finanzas, puntual. de hablar de cómo está México interactuando a nivel bolsas de valores con el mundo entero. No puedes dejar de sentir admiración por las personas que encabezan ese tipo de empresas Ujú. o de instituciones. Entonces, sí, el tener esos dos folders separaditos. Cuando hablo con mi cliente del tema, va en ese folder, ¿no? Ujú. Pero cuando hablo con mi amigo, es otra cosa completamente diferente y es un equilibrio a veces muy difícil de lograr permanecer, de poder. Creo que la otra habilidad que un publirelacionista debe tener es el del bombero, es el de ir apagando ciertos fuegos en su momento con un pequeño chisguetito de agua o de plano con el chorro completo de la manguera, ¿no? Pero sí veo que somos aquellas personas con la habilidad diplomática, con la habilidad de conocimiento general. Necesitas tener una gran cultura para entender las cuentas que te ponen a tu cargo y entender cómo proyectarlas hacia afuera, ¿no? Y al mismo tiempo tener esa habilidad de un embajador sin Mediador. ser tanto embajador de marca, pero sí
llegas a tener que negociar mucho a favor del proyecto, de tu cliente, del momento en que tú quieres que esta información sea percibida hacia afuera. Am, y al mismo tiempo, insisto, poder recolectar, ahí es como una parte más de recaudo, ¿no? Informativo, todo lo que se logró en este proyecto y que el cliente pueda tener además esa condición de información recabada para que él pueda llevarlo a un nivel de ganancia. Claro. ¿Qué gané con esta campaña? Por lo que invertí en ella, el tiempo, el recurso, la habilidad, etcétera. Creo que las relaciones públicas hoy en día ya no son tanto un intangible como yo lo conocí hace muchos años que estudié, sino hoy en día ya tenemos muchas herramientas que nos permiten medir. Entonces, el publirelacionista debe ser capaz de llevar todas estas etapas del proceso de una manera muy armónica, muy aterrizada, muy concreta, ¿no? Pues para que el cliente pueda decir, ok, Susana, vamos por la siguiente campaña. Ahorita dijiste algo muy importante y que es algo que he visto en todas y todos los publirelacionistas, que es bastante admirable y que es Mm. bastante, creo, concreto y específico para que su labor sea efectiva. Ujú. Dijiste ahorita apagar incendios. Sí, pero además es apagar incendios con gracia. Sin perder O el sea, estilo. claro, o sea, no nada más es apagar el incendio, uno puede llegar a calmar a la gente a gritos, por decir una tontería, ¿no? Pero no, en el caso de ustedes es llegar a calmar una situación con gracia, con prudencia, con calma y con encanto, lo cual está cabrón, o sea, es bastante Aprendí interesante. algo que me dijo un maestro mío, que no voy a repetir su nombre, en el tema político. Ajá, Por ejemplo, en el trato con los medios de comunicación, que creo que es lo más difícil de lograr, ajá, ¿no? Que un reportero te abra su confianza y acuda a una entrevista, por ejemplo, con completa apertura ujú, de que va a hablar con alguien que le va a dar una buena nota. A veces no es posible, ujú. por X o Y razón. Entonces, el publirelacionista tiene que curar esa herida abierta de alguna manera y prácticamente diciéndole que no al reportero y que el reportero te lo agradezca. ¿Sí ¿Cómo me es eso? explico? Sí, claro. Esa Es esa una es la parte. negativa que termina en un agradecimiento. Wow, claro. Ese maestro político mío Sí, me dijo, el día que tú logres decirle que no a un reportero y que él te agradezca que le hayas dicho que no, sí, ya lograste sí, el claro. nivel óptimo de tu trabajo. Es verdad. Y es justo, parte creo que de la dificultad La mayor parte de del tiempo te reciben con una mentada de madre cuando les dices que no, sí, claro. pero precisamente es lo que necesitas tú negociar, dialogar, buscar alternativas. Siempre hay una forma de poder, ¿cómo te diré? El publirelacionista siempre está entre esos dos universos. El universo corporativo, el universo institucional, el universo de un gran proyecto que está a punto de salir a la luz. Y por el otro lado, los medios de comunicación que tienen su propia dinámica, sus propios timings, sus propias necesidades informativas o de publicidad, ¿no? Claro. Y que tú tienes que lograr que el contenido que le ofreces a esos periodistas sea informativamente tan rico y que llegue directo a los públicos que tiene ese medio. Entonces tú eres fácilmente un intermediario, por así llamarlo. No me Ujú. gusta mucho esa palabra, pero ¿Un puente? tú puedes llegar a ser un gran puente de plata Ujú. o puede ser un hilito de soguita por donde va caminando esa información. Finalmente, nuestro orgullo, en el momento en que nosotros nos sentimos más agradecidos con el esfuerzo que logramos, es ver que nuestro cliente, que nuestro vocero, que nuestro spokesman sea eh, reconocido en las redes sociales, por ejemplo, por una buena entrevista o una nota informativa con fotografías, con colores, con insertos a los links de...
Y esto se da mucho en el terreno cultural, que Sí. fue originalmente Sí, donde tú y sí. yo nos encontramos, Hemos coincidido, ¿no? claro. Ahí creo que hay todavía mucho que explorar. Los medios de comunicación han tenido que restringir un poquito esos espacios, pero insistimos en Ibarrola y Asociados que estamos ante un mundo nuevo donde la información cultural, muchas veces el público está ávido de, 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 de reconocerla y reaprenderla con H intermedia, ¿no? Tomarla para sí, no nada más ver una cartelera, qué cosas hay, no, ir al fondo de cada proyecto cultural y entender la esencia y el espíritu de cada manifestación cultural. Y ahí es en donde nos estamos ahorita volviendo locos todos en la agencia, Claro. porque vemos que hay una gran resurrección de estos proyectos. Y necesidad. La misma pandemia como que nos acalló la voz y ahora estamos ávidos por sacarla. Entonces sí nos sentimos muy orgullosos de poder acompañar este tipo de manifestaciones culturales. Modestia o no aparte, como lo quieras responder, ¿cuál dirías tú que es la importancia de tu papel en la vida de una creativa o de un creativo, en cual sean las vertientes, para la carrera, para su carrera? Te voy a platicar rápido una última Por favor. experiencia. Hace 2 años, un joven que es mi mejor proyecto me presentó un guión de un cortometraje histórico, enfocado en la Revolución Mexicana. Y mi primera pregunta, ¿crees que haya gente que se interesa en este tema todavía? Hoy en día, o sea, con todo lo que está pasando, ¿por qué rescatar a la Revolución Mexicana? Terminé siendo una de las productoras del corto, haciendo los sándwiches en el catering, llevando a los actores, subiendo, bajando, tratando de conseguir algunos patrocinios, los cuales se lograron, bendito Dios. Lo que quiero decirte, Misael, es que public relations or not, uno tiene que casarse con estos proyectos, insisto, uno tiene que sentir esa pasión, ese impulso de decir, tengo que ayudar a esto a que surja, a que nazca. Con mucho orgullo te quiero decir que este cortometraje se presentó en plena Plaza de la Ciudadela, que fue donde este hecho histórico, que es la escena trágica, sucedió. Sí. O sea, el director tuvo el orgullo de presentar su cortometraje en una pantalla inflable ante un público rebosante que estaba la gente parada alrededor viendo su cortometraje. Tuvimos la oportunidad de presentarlo en el Congreso de la Ciudad de México, en el Fideicomiso del Centro Histórico, en la autoridad del Centro Histórico nos abrió las puertas para hacer una conferencia de prensa bellísima. Y es un orgullo que no te abandona, es un orgullo que se queda contigo, ¿no? Y todos los involucrados en el proyecto, por ahí está mi socia Mariana Loría, que ella Hoy es tenemos público aquí con como nosotros. Hay gente atrás de las cámaras. como parte del equipo de trabajo que impulsó este proyecto y que llevó a buen puerto, o sea, una idea que estaba en unas hojitas, terminó con 6 actores, 25 personas de crew, equipos externos que estuvieron monitoreando el proceso, una asociación civil, la Brigada Rotaria de Seguridad y Rescate, que presentó o que prestó todos los implementos de catering, que prestó, se van a reír todos, pero no teníamos ya recursos para contratar las plantas de luz. Ajá. Nos prestó las plantas de luz que ellos llevan a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre en todo lo de Claro, claro. las Las celebraciones de la Virgen. bueno, Ajá. que son 4 días, y ahí nos tenías en moto, yendo a la gasolinera y regresar, porque a la mitad de cada filmación se nos acababa el gas. No, Bueno, bueno, claro. y a mí no me importó agarrar la moto y irme con el cuate con el bidón de gasolina y regresar para que la filmación continuara, ¿no? Entonces, Wow. sí son, Claro, sí. y además que Casarse con el proyecto, esa es la tienes que palabra. sudar esa camiseta, no hay otra forma.
Si lo ves muy desapegado, si lo ves muy desde fuera, insisto, aprovechando tus talentos, exponiéndolos para que el proyecto tenga un buen resultado, con objetividad también, pero con pasión. Tal vez ese sería como Claro. mi resumen final. Sí, ofrecerle al proyecto de comunicación lo mejor de ti, tu mejor experiencia, tu habilidad, tu sagacidad, tu olfato, pero con objetividad. Hace rato Mariana recuperó de Camila de Michelis una frase. Así, cuidadosamente o cautelosamente osado. Cautelosamente No, osado. no se va a escuchar acá, ¿la podemos repetir cómo es? Cautelosamente osado. Cautelosamente O osado. sea, midiendo, viendo todo Wow. los esquemas posibles y aviéntate, mi cuate. Ser cautelosamente osado. Cautelosamente osado. Y ella lo trajo de otro lado, esa... De una frase de Napoleón lo dijo. El mejor estratega militar, o uno de los más relevantes estrategas militares, le recomendaba a sus huestes ser cautelosamente osado. Las relaciones públicas de alguna manera son eso también. Cautelosamente osadas. Wow. Sí, es que no podría decir que hay una manera más específica que como suena al menos esta forma, ¿sabes? ¿Cuál dirías tú que ha sido tu mayor, no sé si específicamente algún proyecto o alguna anécdota más general, pero cuál ha sido en tus años de carrera el momento más retador? Probablemente varios, pero ¿cuál es el primero que puede venir ahorita a tu mente? Ay, yo diría cuando mataron a Colosio. Ok. Ah, la historia es esta. Yo trabajé mucho tiempo como reportera en la revista Impacto. Era yo soltera, sí sabía de política, pero el hecho de cubrir una fuente informativa tan específica como el PRI me dio, digamos, la dimensión de lo que era en ese momento ese partido político. Claro. Okay. Ujú. Estaba en el poder, Salinas de Gortari era el presidente, y de un día para otro me dice mi jefe de información, te toca cubrir el PRI. Yo pesaba tal vez 25 kilos menos que hoy, medía unos 75. Ese día que me dijeron, tienes que ir al PRI, porque hoy es tu primer día cubriendo, iba yo con unos hot pants negros divinos, una ombliguerita, solterísima, todavía estaba yo estudiando en la universidad. Llego al partido y el jefe de información, que era Ramiro Pineda, por cierto, a quien saludamos muy atentamente, que ese es un gran maestro que también debes de entrevistar, me dice, ahorita te vamos a mandar al aeropuerto, te vas con el licenciado Colosio y con otras personas más a Monterrey, a un evento, y en el camino lo entrevistas. Y yo, ¿Dijo yo, qué? yo venía a registrarme en la fuente, ¿no? Con mis shorts, con mis hot pants. No, no, no. Súbete al avión con Luis Donaldo Colosio, que era un fuerte aspirante a ser candidato. Todavía era presidente del PRI, pero ya se hablaba de que él iba a ser uno de los viables candidatos a presidente de la República. Jamás, o sea, estuve sentada con él así como estoy ahorita contigo, Misael, jamás vi que volteara a verme las piernas. Que yo traía esa preocupación de, Sí, ¿cómo? claro. Si yo Sí, venía sí, sí, directa sí. para irme a la disco, no Esta al era mi avión. ropa de antro. Así es, pues era viernes además. Lo que yo hice fue ponerme mi grabadora aquí, un poco como prudentemente cubriéndome, pero él me hizo sentir tan a gusto, tan contenta, tan en confianza, y me empezó a preguntar de los Ibarrola de Michoacán y bla, 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 que nada que ver conmigo, pero vamos, él rompió ese momento incómodo con una gran caballerosidad y me demostró que era un político hecho y derecho. Desde entonces lo seguí. Ok. Pasan muchas cosas, lo nombran secretario de Desarrollo Social, empiezo yo a medio colaborar con equipos paralelos de trabajo de él, preparándolo para la campaña nacional. Y yo ya tenía un lugar específico ahí. Pero se me ocurre casarme.
me caso, entonces como que paré un poquito ese proceso y regresando de mi luna de miel, como a las 3 semanas, lo matan en Tijuana. Ahí de alguna manera sí sentí que cambió mi destino. Ujú. Obviamente ese equipo se disolvió, ya no hubo mayor seguimiento, pero yo tuve desde mi trinchera de publirelacionista de los equipos que traía Colosio, tuve que dar muchas explicaciones, tuve que bajar mucha información, eh, ver de qué forma podía yo seguir siendo útil Claro. para ese proyecto, pues que se malogró, por Sí, así sí, llamarlo. sí. Yo siento que ese día o en esos días, pues, fue una gran prueba para mí, porque además yo traía un dolor personal, Sí, porque yo sí lo veía como un líder, yo sí lo veía como sí, sí alguien estabas que casada no, con, no, como pues decíamos ahorita. fueron muchos o varios años de seguirlo. A lo que me refiero es que no era un tema ni de partido ni político, era ya un tema personal Sí, para mí. sí, sí, claro. Literal, me mataron mi proyecto de vida en Lomas Taurinas. Yo no estaba en ese momento ahí, pero me tocó trabajarlo acá. Claro. El otro yo creo que fue cuando Enrique Peña Nieto fue candidato a gobernador. Ujú. Yo he vivido toda la vida en Naucalpan de Juárez, soy muy mexiquense, sí tengo un arraigo muy fuerte como persona, como mujer en mi entidad, pero nunca había trabajado en mi estado. Ok, Alguna vez intenté ahí en Naucalpan, hice cositas por fuera, pero bueno. Y sí estuve en la campaña de Peña Nieto para gobernador. Y vi esa maquinaria de ese partido que en ese momento era hegemónico, ¿verdad? En mi estado, pero vi también las cualidades de ese candidato. Con menos pasión y con menos entrega que tuve con Colosio, claro. pero sí pude advertir en él ciertas dotes, ¿no? Y sin embargo, fíjate lo que pasó. Tenía yo ciertas aspiraciones para continuar trabajando en Toluca, una vez que él haya ganado como gobernador. No se dio. Por X o por Y, Sí, no pasó. no pasó. ¿Y qué hice? Regresé a mi agencia, de alguna manera como que la reestructuramos. Otra gran socia mía que amo y admiro mucho, que es Irlanda Flores Millán, en ese momento fue parte neurálgica. Y la siguiente cuenta que ganamos fue IBM de México. Entonces también aprendí que en comunicación y en relaciones públicas, a veces las cosas no suceden porque viene algo mejor, viene un reto mayor, donde te tienes que poner tú a prueba como estratega y como operador de proyectos. Claro. En IBM nos soltaron 7 ciudades al mismo tiempo y se empezaba a hablar de cloud, se empezaba a hablar de que IBM ya no vendía computadoras, solo vendía servicios en la nube. Cuando tú le decías a un reportero de negocios, oye, vamos a hablar de la nube. Ah, sí, ya tapó el sol, la nube, etcétera. ¿Sí? Era Claro. un tema insospechado e inexistente a nivel medios. Y tuvimos el enorme orgullo de acompañar a IBM de México, que tenía 10 años sin agencia de relaciones públicas, por X o Y, Sí. y ganamos esta cuenta en 7 ciudades de la República al mismo tiempo, ayudándoles a operar prensa, eventos, relacionamiento con sector industrial, con sector gubernamental, ayudando a entregar kits que se llamaba Little Learners, ya ni me acuerdo, pero vamos, IBM hacía su labor de acercamiento con instituciones públicas, sobre todo educativas. Mm. Empezaron a hablarse en ese momento de Smarter Cities, la visión que tenía de Big Blue, que así se le llama a IBM, de poder automatizar y generar sostenibilidad Sí. en focos urbanos. Bueno, Sí, era nos una volvimos locura. No, y era locos. una locura en ese Y momento, nos volvimos además. locos con la posibilidad de entregarle a los medios de comunicación todo ese bagaje informativo de alta tecnología que hoy en día ya Sí. es Sí, pero en ese de uso momento común. era prácticamente una exclusiva, ¿no? Y logramos, por ejemplo, en Guadalajara,
con un gran amigo mío, Raúl Curiel, que también es un máster de los masters de PR, logramos, por ejemplo, hacer como una milla informativa, física, donde llevábamos a los reporteros y veían ellos en pantallas la evolución de la tecnología. Qué increíble. En el Salto, Jalisco, que es un hub tecnológico muy importante. Lo mismo hicimos en Querétaro, en el TEC de Monterrey de Querétaro. Bueno, hicimos muchas actividades de divulgación, de acercamiento de los niños a la tecnología. Y eso es algo que, pues sí, la factura que le presentas al cliente y te la paga a tiempo, la agradeces. Pero más agradeces la posibilidad de ser parte de ese proceso. Sí, de Porque, ser una pieza clave en que eso llegue a la luz, que porque llegue voltean y te afuera. dan las gracias de una forma tan bonita. Y por último, hoy en día, la parte que hacemos con cine, con la cantata épica Cuitlahuatzin, que es otro caso de éxito urgente de platicar y muy breve. ¿Cuándo has visto que en México se dedique tiempo a crear una ópera cantada en náhuatl con cantantes 100% mexicanos, cantantes de ópera que triunfan en todo el mundo y que vienen, no gratis, pero vamos, Sí, vienen a brindar su tiempo y su talento y su energía para presentarse en el Palacio de Bellas Artes y recuperar la figura de un héroe invicto que se llamó Cuitláhuac? es una aguja en un pajar. Una locura. Bueno, ya tenemos la triada de los tres tlatoanis, los últimos tres tlatoanis mexicas, Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, cantados en náhuatl. Y estamos a punto de hacer una gran revelación hacia los corporativos, las fundaciones, las asociaciones civiles. Vengan a conocer lo que éramos antes de que llegaran los Claro. españoles. Y bueno, ya somos hoy en día un binomio, ¿verdad? Ujú. Somos una mezcla ahí muy interesante, pero esa parte de nuestra memoria histórica, cómo rescatarla y cómo presentarla ante los nuevos públicos. Está increíble. Entonces, bueno, ese es otro de los No, y a final de de las cuentas, cosas bellas. quien nos está viendo no va a no notarlo. Cumples mucho con lo que predicas, que es lógico y es esperable. La pasión con la cual platicas de estos proyectos o de estas personas, es justo lo que dijimos hace rato, Sí. ¿no? Es esa pasión con la cual tienes que involucrarte para poder hacer que estos proyectos se conecten con otras personas o se conecten Lleguen con al otros público que lados. tiene que llegar. Así es. Así es. Dentro de lo que podría venir a tu mente o lo que consideres tú que ha sido tu- tus dificultades dentro de este camino, es una pregunta interesante porque Uf. todos le encuentran algo y una manera. Eh, la pregunta la formulo como, bueno, ¿qué has tenido que sacrificar? Sacrificar es una palabra fuerte, Ujú. pero bueno, ¿qué has tenido que sacrificar o qué has dejado de lado? ¿O cuáles han sido las cosas que fuera de los éxitos y de las ventajas profesionales y personales que te da lo que haces, qué es lo que se ha quedado a un lado en pro de crear de esta forma? Pues yo creo que es la parte familiar, no tanto la parte personal, porque uno se da tiempo para todo, ¿verdad? Pero la parte familiar, o sea, el tiempo que le quitas a tu familia de atención, de acompañamiento, de seguimiento, para tenerle que destinar a otro proyecto, sí, a la larga la vida y tu familia te cobra la factura. Yo tuve que tomar una decisión de vida. mm, Te platico rápido, yo me Sí, casé sí, sí. cuando estaba yo en la revista Impacto, precisamente, en el 93. En el 98 tuve a mi hijo y a los 4 años después, el papá de mi hijo murió. Entonces yo fui mamá soltera, digámoslo así, Claro. a partir del 2002. Muchas vicisitudes, Sí. muchos picos y valles, ¿no? Y en uno de esos valles muy profundos me llegó la propuesta, gracias a través de un amigo que me recomendó, en Monterrey. Me fui a vivir 9 meses a Monterrey. No me pude llevar a mi hijo porque estaba en enero, la mitad del año escolar. El ciclo. Lo hubiera yo sacado de la escuela y hubiera perdido el año. Entonces,
mi mamá, mis hermanos y yo tomamos la decisión que mi hijo siguiera viviendo en mi casa, ellos monitoreando a mi hijo, y yo me fui a vivir a Monterrey para atender la Dirección de Comunicación Social del municipio. Fui la primera mujer y la primer chilanga encargada de esa dirección. Siempre había sido gente local. Muy bien llevado, pero en aquella ocasión el alcalde en ese momento tomó la decisión de traer a alguien de fuera. Sus razones tuvo, ¿no? Y yo me atreví a visualizar un futuro quedándome por allá. Ya estaba todo listo para yo ya traerme a mi hijo, ya que había acabado el año escolar. Y de alguna manera ese proyecto terminó y me regresé. Seguí apoyando a ese alcalde desde la Ciudad de México, pero me di cuenta que tú tienes que enfrentar los retos que te va dando tu profesión y la vida con cierta ductibilidad, no sé cómo decirlo, con apertura, con... Recepción. eh, Bueno, apertura es una pues mejor sí, sí, palabra. sí, Sí. tú tienes que ser flexible ante esos retos. Porque si yo me hubiera aferrado a quedarme en Monterrey, a pesar de que ese proyecto terminó, pues yo no sé, me hubiera dedicado a otra cosa, porque no había mucho para dónde moverme a nivel profesional, por así decirlo. Regresando de Monterrey, tuvimos la oportunidad de apoyar a la Universidad Iberoamericana, una asociación de egresados de la Ibero. Tuvimos la oportunidad de tomar el proyecto de Tlacaelel, que es un premio nacional para egresados de economía, de las facultades de economía públicas y privadas. O sea, nos empezaron a caer muchos temas. Y de alguna manera entendí que mi lugar no estaba quedarme en Monterrey, sino seguir abarcando a nivel nacional, Claro. ¿no? Hoy en día tú le preguntas a mi hijo, ¿cuál es el reto mayor de tu mamá? Pues sí, fue ser su mamá a larga distancia, no había en ese entonces videollamadas ni Sí, nada, no, ¿no? realmente era desprenderte Era, del 100, eh, eh, casi el 100%. y yo trataba de venir a México cada 5 semanas. Me alcanzaba mi sueldo para cada 5 semanas comprar un boleto de avión, venir a verlo ese fin de semana y regresarme. Son 3 días. 2. 2 días. 2 días. En realidad. Y muchas veces tenía yo que agarrar el metro para llegar al aeropuerto. O sea, logísticamente era muy complicado. Lo que quiero decirte, Misael, es que si tú hablas con tu familia, si tú les explicas por qué no puedes estar en una cena de Navidad, porque tienes que ir a cubrir una nota o preparar un evento que va a ser para fin de año, hay forma de cómo compensarlo. Creativamente, lo que callamos los creativos, ¿verdad? Es un poco cómo equilibras y cómo compensas al final del día esa falta de presencia o esa falta aparente de atención. Claro. Yo creo que mi familia lo vivió conmigo. Yo tuve que dejar a mi bebé con mi mamá encargado 4 días cuando mi bebé tenía como 11 meses. Y cuando regresé de esos 3 días que me fui a levantar información a no me acuerdo dónde, mi mamá había dejado a mi bebé en un sillón que tenía mi mamá en su sala. Mi bebito me volteó a ver cuando entré y yo, ¡hey, hola, mi amor! No sé qué. Y el bebé riéndose, porque sí, su sonrisa era de oreja a oreja, pero ¿qué crees que hizo? Me volteó la cara, el cabroncito. Sabía. No, Claro. fue un momento clave en mi vida como mamá. Entonces yo le dije, oye, mi vida, te platiqué que tenía yo que salir, ya regresé, bla, o sea, traerlo al momento, Sí, ¿no? sí. Y sí noté que estaba molesto y muy en su derecho, pero traté de compensarlo con inteligencia. Por último, ya Sí. para terminar esta parte, cuando tuve a mi bebé, yo trabajaba en la Secretaría de Energía. Luis Telles era el secretario. México estaba en un momento muy importante de la producción petrolera. Teníamos un lugar de privilegio en la OPEP. Mi secretario salía todo el tiempo y era un vocero internacional y estaba yo en el equipo de comunicación social, era yo subdirectora de información. Bueno,
nunca había dejado a mi hijo en una guardería. O sea, cuando entré a trabajar ahí, ya había nacido mi bebé, tenía como 2, 3 meses. Y yo lo entregué en la guardería y me fui a trabajar el primer día a la secretaría y yo lloraba. Y una de las secretarias se me dio cuenta, me dijo, licenciada, entiendo su pesar, pero tiene usted que entender que usted también se tiene que cortar el cordón umbilical. Y yo, o sea, me cayeron tantos veintes en ese Sí, momento. Dije, tiene toda la razón. Yo estoy trabajando ahorita aquí por un proyecto muy interesante, pero también por él, claro, porque él tenga un mejor futuro. sí. Y aunque me duele en el alma, lo estoy dejando con gente muy calificada, que además estoy pagando, ¿verdad? Porque Cabe mencionar. era una guardería privada, pero estaba muy cerca de mi trabajo, era el mejor lugar. Sí, no, ella Entonces, no estaba solo pero ahí. te quedas con la angustia de que, ¿qué hago? Entonces, para retomar y concluir tu pregunta, creo que sí es muy importante encontrar ese equilibrio. Y lo que te decía en un principio de los folders. Ok, el folder institucional, el folder eh, objetivo, profesional y el folder personal. ¿Cómo equilibras esas dos partes? Es la gran incógnita. Sí, el gran reto de todos los días, creo. En general, en todos los trabajos, Y en pero cada minuto, ¿no? específicamente en las artes y sus alrededores, Donde digo, no lo hay hemos platicado horarios, no hay muchas veces, tiempo. pero se dan cuenta que no es mentira. O sea, es que persona No que es, se dedique a la música o al teatro o al cine no lo es que un nos ha trabajo de 9 a tocado, 5. No es un no lo trabajo de es. 9 a 5. No lo es. No. Y los horarios son una locura. Hay noches sin dormir, hay mucha Sí, incertidumbre, hay muchos bomberazos que tienes que resolver después de. Entonces sí es un constante actuar, sí. constante atender, Y constante realmente resolver. trabajas 24/7. Tampoco es como que tengas vacaciones per se. Claro, hay momentos donde está Hay que buscarlo, más porque también tranquilo. no puedes quemarte tanto, pero cuando estás atendiendo, en este caso, una cuenta, una campaña, un proyecto. Es de fijo. Último, bueno, uno de los últimos puntos. Quiero que pongas en la mesa Ujú, algún tema, algún punto, alguna anécdota, lo que sea, ujú. que tú quieras que se quede en el programa y que no te haya yo preguntado o que no hayamos platicado en este cachito de tiempo. Tú eres un interrogador inmisericordia. Ya me has sacado todo lo posible de información. Lo que creo que me encantaría concluirte es que hoy en día la comunicación es otra cosa completamente diferente a lo que yo aprendí. Te reitero que yo vengo de una familia de periodistas. Mi papá fue uno de los primeros periodistas mexicanos que fue a Estados Unidos a hacer reportajes, a cubrir cosas, y se trajo de Estados Unidos la idea o el esquema de una agencia de relaciones públicas manejada por periodistas. Por eso fue que cuando a mí me dijeron en la Anáhuac, ¿qué especialidad vas a querer tomar, Susi? Y yo, pues dos. O sea, yo no podía pensar en irme a periodismo sin irme a relaciones públicas. Sí, estaba en ti ambas, No claro. había forma y tomé las dos especialidades. O sea, no, no hacía yo una sin la otra. Y la vida me ha dado la oportunidad de confirmar que mi visión fue la acertada. Porque hoy los equipos que tengo en mi honor liderar, estamos encargados de sacar la mejor información, procesarla, trabajarla, el famoso storytelling, que Sí, hoy en día sí. todo el mundo lo menciona como un valor, ¿no? Y lo es. Y cómo hacer llegar esa información bien preparada, bien investigada, bien trabajada, bien construida. Ahora con tantas herramientas audiovisuales que hay que facilitan mucho el trabajo, ¿no? Sí. Y que tienen que llegar en el momento adecuado, en el justo punto de la campaña, de ese proceso estratégico,
a impactar a los públicos de su interés. Entonces, yo dejaría una invitación a creativos que nos están viendo el día de hoy a que se sigan profesionalizando, a que sigan investigando, a que no cierren su capacidad de comprensión. Al contrario, cada momento aprendemos algo nuevo. Y esa es la gran belleza de nuestra actividad como creativos. La creatividad te obliga a tener un criterio muy amplio, una sed de conocimiento y un amor por ejecutar lo que te pide el proyecto, el cliente, la institución a la cual sirves, ¿no? Dejar lo mejor de ti, darle una embarradita de tu ADN a ese proyecto es lo más padre, porque cuando abres la computadora y ves un post, o cuando ves un spot en la tele, o cuando lees una nota de prensa o revisas en la radio, te das cuenta que ahí dejaste un poquito de tu Que hay un ADN. cachito de ti Hay un en poquito eso. de ti y ese es el gran orgullo con el que nos quedamos al final del día. Me encanta, me encanta, me encanta. Faltan dos cosas. La que sigue. Generalmente tratamos de que el lugar donde estemos represente algo importante para el invitado o para la invitada. Específicamente hoy es un poco diferente, pero sí quisiera que nos dijeras en dónde nos encontramos el día de hoy. Es uno de los hoteles que en México ha encontrado su razón de ser. Los hoteles son los grandes embajadores, los grandes receptores del gran turismo. Estamos en el JW Marriott, que además a través de una agencia aliada estratégica nuestra, que se llama Alquimia. Lo que pasa es que ellos lo escriben muy raro con CH y L, pero Alquimia son unos alquimistas de las grandes relaciones. Estábamos buscando la forma de coincidir contigo, Misael, Sí. lo mucho que agradezco, y platicando con ellos de otro Fue una proyecto. locura coincidir con esta mujer, déjenme decirlo. Sin Se logró. embargo, estamos ante un momento donde la luz del sol nos está llegando. Estamos junto al Auditorio Nacional con la bandera de México de este lado. Acabamos de terminar otra entrevista y nuestros amigos de Alquimia aquí, que son magníficos No pudo ser mejor anfitriones, spot, de verdad. y además nos trajeron a los directivos del hotel a que saludaran al anterior entrevistado y a la anterior entrevistada, y que además están abiertos a seguir colaborando con temas culturales, con temas artísticos. Yo creo que nuestra ciudad y nuestro país tiene muchos ejemplos como este. El JW Marriott de Polanco creo que está entrando a una nueva etapa porque fue remodelado. Quedó precioso, los invitamos a que vengan. Vengan. Está precioso. Está increíble. Ajá. El lobby y todo lo que se está modificando es bellísimo, bellísimo, Y bellísimo. me platicaron qué es lo que pasa. Le dieron una nueva faz al modo de ser de Polanco. Hay un poco de art deco, hay un poco industrial, hay un poco urbano, hay un poco artístico. Que eso es Ciudad de O sea, México al final del día. La Ciudad de México que es una Mezcla de todo. multiplicidad, Es una exacto. mezcla de todo. Entonces, por eso es que estamos aquí hoy. Por eso estamos aquí hoy, por eso se hizo la entrevista aquí hoy, quería que lo supiera. Y último punto, este sí te toca decirlo a tu cámara, que es la de allá. A alguien que esté pensando en dedicarse a las relaciones públicas, a crear estos vínculos entre, a lo mejor no nada más entre artistas en general, empresariales, etcétera, y que no sepa si sí hacerlo, si no, por dónde empezar, o que apenas esté naciendo en ella o en él esa idea, desde tu experiencia y desde tu voz a la cámara, ¿qué le dirías? Yo me formé como publirelacionista en un país donde todavía el publirelacionista dependía de esa libreta de contactos, pero no tenía una gran base metodológica. Entonces, lo que yo les invitaría a los jóvenes que están pensando, que están coqueteando con la idea de dedicarse a las PRs, es que busquen su profesionalización antes que nada. Gracias a que hay ahora muchas escuelas de imagen pública y Sí. una diversidad, pero
yo quiero decirles que vengo de una generación donde tuvimos que reunirnos muchos colegas y formamos la Academia Nacional de Relaciones Públicas con el doctor Jan Domet Nicolesco, que fue director de mi carrera y a quien envío todo mi amor y mi agradecimiento. Formamos un grupo de amigos de Relaciones Públicas TC, otro día les digo por qué somos TC, donde estaba el profesor Juan José Bravo Monroy, Leti Equigua de Telmex, Alejandro Rodríguez, Carlos Bonilla, que es un gran maestro universitario, la profesora Guillermina Baena. Bueno, habían verdaderos Maestros, expertos sí. e investigadores del proceso de comunicación y de las relaciones públicas. Entonces, concretando, no dejen de investigar, no dejen de leer. Hoy en día que tenemos una biblioteca a un clic de distancia, leer sobre relaciones públicas e ir formando un criterio personal de estilo. Esto como la creatividad es muy personal. Sí. Tú vas desarrollando tu propio estilo con el tiempo. Hay agencias de relaciones públicas que sí abren el cajón, te sacan el manual y lo tienes que seguir a rajatabla. Hay otras donde nos permiten venturosamente encontrar tu propio sistema de darle atención al cliente y lograr los objetivos del cliente. Entonces, concretando, no hay que dejar de buscar material informativo. Hay hoy en día, bueno, hasta pictogramas, ¿no? De las Sí, PRs, sí. cómo conectar el cerebro, el hemisferio derecho con el izquierdo para hacer un clic comunicacional. En fin, hay mucho material. Y definir un estilo personal lleva tiempo, pero se puede lograr. Se puede lograr, mi querido Misael. Salud, Por por las favor. PRs Por las PRs, y por los creativos por como los tú. creativos, por las PRs y por este maravilloso mundo del que somos parte. Y que yo en lo personal te agradezco porque muy pocas veces ves dedicarle tanto tiempo a este tema tan bello que es la comunicación y las relaciones públicas. Tenía que venir un creativo a advertir que nosotros también somos parte importante de esto. Y pues a nombre de todo el equipo, Muchas gracias. muchísimas gracias a ti. Gracias a ti por estar con nosotros. Y última, ahora sí, antes de despedirnos, por favor, también a la cámara, tus redes sociales, las redes sociales de tu agencia, todo lo que quieras, donde te sigan, donde te encuentren, donde los encuentren ustedes, por favor. Tenemos en Facebook Ibarrola y Asociados. Tenemos varios Twitters que se van utilizando conforme los temas, pero me parece que el más usado es el de @Susan_Ibarrola y también en Instagram nos encuentra como Susana Ibarrola. Es todo. Ay, ya me confundí de cámara. Es todo. Es todo. Esto fue todo el día de hoy en Lo que queremos los creativos. Ahora yo voy con los comerciales que mi producción me está obligando ya a decir. Les recuerdo que nos sigan en redes sociales. Obviamente estamos en TikTok, en Instagram y por supuesto aquí en YouTube como Lo que queremos los creativos. Si llegaron hasta acá escuchándonos fue a través de Spotify, a través de Amazon Music o a través de Apple Podcast. Le den like, suscríbanse, sigan siguiendo este canal, sigan sumándose a esta comunidad que les agradecemos mucho que formen parte de ella. Sus comentarios, sugerencias y todo lo que nos escriben lo leemos con atención y hacemos que esto siga mejorando cada vez más. Les recuerdo mis redes sociales, me encuentran en Facebook y en Instagram como mmorales.2107. Ahí pueden enterarse un poquito más de creativos y de otras tantas cosas que hacemos, además de estas locuras. Si me dice producción que todo está bien y que terminé, entonces ahora sí, ya podemos oficialmente despedir el programa. Y de nuevo, Susana, muchas gracias por darnos acceso a ti, a un cachito de tu vida y a esta entrevista. Muchas Sudé gracias. mucho, pero gracias. Se logró, se logró, se logró. Gracias Un por el honor espacio. y un gusto estar sentado contigo El honor es mío, este Misael. ratito. Gracias. Y gracias por hacer que todos nosotros nos conectemos en esta industria. Es una parte importante y todos ustedes son una parte importante y Muchas era gracias. necesario que fuera escuchada y sabida. Muchísimas gracias, Muchas querido. gracias, un beso, un abrazo a todos. Esto fue Lo que llamamos Los Creativos. Nos vemos en el siguiente programa.